Vamos a leer, mis hermanos, de recorrido, versículos del 1 al 26. Mis hermanos, hoy estamos dando inicio a esta serie temática de lo que es la unidad de la iglesia. Vamos a hacer un paréntesis por unos días, quizás de pronto meses, sobre Mateo. Habiendo terminado nosotros las parábolas que aparecen en el capítulo 13 de Mateo, donde consideramos, donde vimos cómo nuestro Señor nos muestra cómo avanza el reino de los cielos, cómo avanza y a qué se parece el reino de los cielos. Habiendo considerado, mis hermanos, por ejemplo, que el reino de los cielos crece como una semilla de mostaza, que era la más pequeña de las hortalizas en el Mediterráneo en ese momento, y cómo la obra del Señor crece a partir de algo tan pequeño como un grano de mostaza, y cómo llega a convertirse en un gran árbol, tanto que las aves pueden venir y hacer sus nidos allí. Mis hermanos, para mí fue una gran bendición ver esta parábola, porque me indica que así no veamos una gran mega iglesia como tal, no significa que el Señor no esté obrando. A mí me dio gran bendición, fue para mí de gran bendición esta parábola de la semilla de mostaza. Pero la otra que también me bendijo mucho fue el reino de los cielos como la levadura, que la mujer escondió, o mezcló más bien, en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Por qué me bendijo tanto? Porque, hermanos, la levadura ahí, en ese texto, está de manera positiva. Y por lo tanto, significa que la influencia de la palabra de Dios está avanzando como nosotros no nos imaginamos, como nosotros tal vez no creamos, pero el evangelio está influenciando. De esa manera, mis hermanos, hemos querido presentar esta serie temática de la unidad en la iglesia, porque si nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo, partiendo desde nuestra comunidad, para lo cual estamos siendo entrenados, capacitados, necesitamos reflejar la unidad de la iglesia. Nosotros no podemos estar fraccionados. Nosotros no podemos tener una mente fraccionada como islas dentro de la iglesia local, porque no vamos a poder hacer la tarea encomendada por el Señor, mis hermanos. De manera que esta es la razón por la cual vamos a avanzar en esta serie temática de la unidad de la iglesia. Y nos vamos a ubicar en el texto central en el Nuevo Testamento, a mi manera de ver, el texto central, que es Juan 17, donde el Señor Jesucristo aborda de manera directa el tema. De manera que, mis hermanos, síganme en la lectura, por favor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Escuchen bien, hermanos, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero voy ahora a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y le has dado a conocer, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre Santo y Eterno, qué glorioso texto que leemos directamente las palabras de nuestro Cristo, de nuestro Rey. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas para entender la profundidad, la amplitud, Señor, la altura de esta oración, conocida, Señor, como la oración sacerdotal, donde se aborda, Señor, muchos aspectos importantes, pero donde se aborda, Señor, el aspecto de nuestro interés, como es la unidad de la iglesia. Señor, el leer el texto ya comienza a generar cuestionamiento.
en nuestros corazones. Te pedimos, pues, Señor, tu asistencia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. La unidad de la iglesia, esencial para las misiones. Ese es el título de nuestra exposición. La unidad de la iglesia, esencial para las misiones. Para la diligencia de la palabra, para la diligencia de la personería jurídica en las iglesias locales, se debe reunir el requisito de pensar y presentar un nombre con el cual la iglesia local, por supuesto, va a ser identificada ante el Ministerio del Interior y a nivel social. Es algo así como una marca. Ese mismo nombre es necesario para obtener el respectivo NIF ante la DIAN. Pero lo que es un simple requisito legal llega a ser parte del creyente y tan contraproducente que o sea, el creyente, pierde de vista la doctrina bíblica de la unidad. En nuestro caso, la intencionalidad de que fuéramos una sola iglesia por el hecho de ser el mismo representante legal y pastor principal de dos congregaciones locales, no era algo que se viera como viable aun cuando se hizo un sondeo el año pasado. La pandemia mundial obligó a la Iglesia Universal a reevaluar muchas actitudes. A nosotros, en este caso, la parte económica nos obligó a hacer lo que se consideraba impensable y que tenía a algunos aferrados al nombre de la iglesia local. Esta serie sobre la unidad de la iglesia tiene como objetivo ubicar nuestra mente en la perspectiva bíblica correcta de lo que es imprescindiblemente necesario para el cumplimiento de la Gran Comisión en Colombia, es decir, la unidad como iglesia. Déjenme, mis hermanos, colocar en contexto el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se considera que su escritor definitivamente es Juan. Sí, Juan el apóstol. Definitivamente todos los eruditos anteriores y estudiosos llegan a la conclusión de que definitivamente el Evangelio de Juan fue escrito por Juan el apóstol. La fecha de escritura de este evangelio se considera que fue escrito entre el año 80 y el año 98, según Epifanio del siglo IV. Parece que Juan no escribió su evangelio sino hasta después del regreso de Patmos, cuando tenía más de 90 años. Recuerden ustedes que Juan estuvo preso y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, cuando nos cuenta que estando él en Patmos, él estaba por causa del evangelio, él fue exiliado, él fue enviado, digámoslo así, a prisión en esta isla por causa de predicar el evangelio. El propósito y los lectores del evangelio de Juan, mis hermanos, los lectores en esencia tienen que ver, y su evangelio tiene que ver con confirmar a los creyentes en la doctrina que habían recibido. Digamos que podemos decir que este es el propósito esencial del evangelio de Juan, confirmar a los creyentes en la doctrina que habían recibido. Ahora, cuando hablamos del tema
del tema principal del Evangelio, mis hermanos, no tiene que ver con el reino como Mateo, ¿cierto? Mateo es muy específico al hablarnos del reino y del rey. No, Juan no. Mis hermanos, Juan tiene como propósito presentarnos la divinidad de Jesús. Sí, indicarnos que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y tú lo puedes verificar en el capítulo 20, versículo 31. Para Juan no hay ninguna duda. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos, hermanos, los capítulos 14 al 17, están claramente interrelacionados. ¿Por qué digo que están interrelacionados? Bueno, porque contienen el discurso de la cena y la oración sacerdotal. Aquí el Señor instruye tiernamente a sus discípulos y en su oración pone al cuidado de su Padre a sí mismo, pero a ellos también, y a aquellos que llegarían a creer por medio de la palabra de ellos. El Evangelio de Juan tiene unas subdivisiones. Mis hermanos, tal vez a ustedes les parezca extraño por qué hago todo esto antes de abordar el capítulo. Déjenme recordarles un poquito que la predicación temática se hace un poquito complicada y difícil cuando se van a utilizar varios textos. Estos tienen que ser puestos en el contexto en el que fueron escritos. Y hay que partir precisamente del libro de la audiencia a la que fue escrito el libro inicialmente, la fecha aproximada. Entonces hay que hacer todo esto, mis hermanos. Eso tiene algo de la dificultad que presenta la predicación temática. Bien, el Evangelio de Juan tiene varias subdivisiones. Primero, la primera subdivisión tiene que ver con su ministerio público. Aquí Juan nos presenta tres aspectos importantes en el ministerio público de Jesús. Primero, nos revela o se revela a sí mismo a círculos cada vez más amplios y él es rechazado. Jesús es rechazado. En segundo lugar, hace un llamamiento a los pecadores y es duramente resistido. En tercer lugar, se manifiesta él, Jesús, se manifiesta como el Mesías por medio de dos poderosas obras, pero es repudiado. Y en la segunda subdivisión podemos ver su ministerio privado, el ministerio privado de Jesús. Vemos cuatro aspectos en el ministerio privado de Jesús, según el Evangelio de Juan. Primero, emite e ilustra su nuevo mandamiento. ¿Quién se acuerda del nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, ¿cierto? En segundo lugar, instruye tiernamente a los suyos y los pone al cuidado del Padre. En tercer lugar, él muere como sustituto de su pueblo. Y en cuarto lugar, él triunfa gloriosamente. Mis hermanos, cuando llegamos al capítulo 17, llegamos entonces a lo que se conoce normalmente como la oración sacerdotal. Ya leímos el capítulo. Ahora vamos a hacer unas cuantas consideraciones de este capítulo antes de entrar a los detalles. Lo primero, mis hermanos, que vemos aquí en esta oración es su íntima relación con los discursos anteriores. Hay una relación estrecha del capítulo 17 con lo anterior. De hecho, observen ustedes que Juan nos cuenta en su narración, nos cuenta en el versículo 1, nos dice esto.
Estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo. Note que él está interrelacionando todo lo dicho por el Señor anteriormente en los 16 capítulos anteriores y lo está relacionando con la oración que va a realizar. Pero otro aspecto importante, mis hermanos, es su carácter único. Esta oración que aparece aquí en el Evangelio de Juan tiene un carácter único. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Porque es que nosotros no podemos tener esta oración como un modelo para nuestras oraciones. Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Podemos nosotros tomar como modelo esta oración del Señor para nuestras oraciones? Bueno, Juan nos deja ver que en cierto sentido sí lo es, en cierto sentido. Por ejemplo, la oración indica que el propósito de nuestras peticiones deben dar la gloria a Dios. En ese sentido, sí podemos nosotros tomar como modelo dicha oración. También nos muestra que deberíamos orar no solo por nosotros mismos, sino también por otros. Desde esa perspectiva, podemos tomar la oración de Juan 17 como modelo. Sin embargo, en un sentido más profundo, mis hermanos, esta oración del gran sumo sacerdote nunca puede ser el modelo para nuestras oraciones. ¿Por qué? Bueno, es que esta oración es totalmente única. De esta oración, mis hermanos, el Señor nunca dijo, orad así. Lo que sí hizo en Mateo 6, por ejemplo, y en Lucas 11, cuando los discípulos le preguntaron o le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y es por eso que el Señor dice, cuando oren, entren a su aposento y digan, Padre nuestro. Ya lo recordamos. Muy bien. ¿Qué partes tiene esta oración, mis hermanos? Esta oración de Juan 17 tiene ciertas partes importantes. Bueno, la oración realmente es una. La misión de Jesucristo y de sus seguidores en la tierra para la gloria de Dios es el tema constante en la oración. Y se ven tres aspectos principales en la oración. Primero, Jesús está rogando por sí mismo, versículos del 1 al 5. Y en segundo lugar, Él ruega por sus apóstoles. Él ruega por sus discípulos, versículos 6 al 19. En tercer lugar, Jesús ora por la iglesia universal. Esto es precioso. Ruega por sí mismo, ruega por sus apóstoles y ruega luego por la iglesia universal, versículos del 20 al 26. Bueno, mis hermanos, ya nos acercamos al punto que estamos esperando. Podemos ver, hermanos, un primer punto de nuestra exposición y lo hemos llamado la esencia de la unidad de la iglesia. Para quienes les gusta tomar nota, este es un primer punto en el que nos vamos a concentrar. La esencia de la unidad de la iglesia. ¿Dónde encontramos esa esencia? Versículos 11, versículo 21 y versículo 23. Segundo aspecto que vamos a considerar, mis hermanos, son algunas consideraciones que vemos ampliamente en este primer punto.
unas consideraciones. Consideraciones que, por cierto, son amplias. Y vamos a ir en detalle. Vamos a ir despacio. Mis hermanos, quisimos colocar aquellas manos sosteniendo el mundo con una intencionalidad. Necesitamos comprender la unidad de la iglesia. Necesitamos llegar a esa comprensión. Por eso, mis hermanos, esa comprensión o esa unidad no es de unos cuantos, no es de los más adultos en la iglesia. No, hermanos, esa comprensión, esa unidad, requerimos entenderla todos. Por ello, esas manos, todas están allí involucradas sosteniendo la tierra, el mundo. La esencia de la unidad de la iglesia. ¿De dónde sale este primer punto? Bueno, considere conmigo, por favor, el versículo 11. Considere conmigo el versículo 11. Veamos lo que dice. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado, y ojo, para que sean uno, así como nosotros. Bueno, hermanos, noten dos cosas esenciales y básicas aquí. El Señor está reconociendo que Él ya no está en el mundo. ¿Por qué? Porque Él pronto va a regresar, pero Él a regresar al cielo. Pero Él está reconociendo que sus discípulos sí están en el mundo. Oh, sí están en el mundo. Y vamos haciendo aplicaciones para nosotros. Tú eres un discípulo de Cristo, yo también. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? En el mundo. ¿Cierto? El Señor lo está reconociendo ahí. Yo voy a ti, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti. Por eso Él dijo, ya no estoy en el mundo. Y a continuación Él hace una súplica. Noten esta súplica del Señor. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno. Hermanos, tú y yo fuimos encomendados por Cristo. ¿A quién? Al Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Él les está diciendo les está diciendo al Señor y están escuchando a sus discípulos. El nombre que me has dado, sí, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, ¿notan ustedes la esencia de la unidad de la iglesia? Ya podemos decir aquí que la esencia para que la iglesia sea o esté unida es que la Trinidad está unida. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La Trinidad está unida. El Señor dice, así como nosotros. Así como nosotros. Ahora, noten una cosa, hermanos. Noten esto. El Señor está hablando en plural. ¿Se dan cuenta que Él dice para que sean uno, así como nosotros? Ese nosotros es ¿quién? El Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo. Para que sean uno.
¿Se dan cuenta la herejía que hay de un grupo X cuando de ninguna manera reconocen la pluralidad de la divinidad? Bien, sigamos porque ese no es el tema. Así como nosotros, mis hermanos, el Señor está orando para que los discípulos lleguen a ser uno. Tengan una unidad. Ahora, si el Señor está orando para que ellos sean uno, para que nosotros seamos uno, ¿será que nosotros tenemos la responsabilidad de ser intencionales en ser uno? Claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser intencionales, de buscar ser uno. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una. Hay una unidad en la Trinidad. Vean el versículo 21. Consideren conmigo el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Cuando esto sucede, mis hermanos, ¿cuál es la consecuencia que nos muestra el Señor en este texto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y creo que ya cayeron en la cuenta, querida iglesia. ¿Por qué necesitamos estudiar la unidad de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión en la tierra? El Señor está diciendo aquí que es necesario que haya unidad en la iglesia, entre los discípulos de Cristo. Es necesario, porque entonces el mundo creerá que definitivamente Cristo fue enviado por el Padre. Mis hermanos, me parece que no tenemos pérdida. Me parece que no hay pérdida aquí en este texto de una manera tan clara como está aquí. Pero vean conmigo el versículo 23. Versículo 23. Vean esta manera, lo que el Señor expresa en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, creo que hasta aquí, si no siguiéramos, ya quedaríamos suficientemente cuestionados como iglesia. Ya quedaríamos suficientemente cuestionados. Mis hermanos, el Señor está orando para que ellos lleguen a ser perfeccionados. Y cuando el Señor utiliza esta palabra perfeccionados, se está refiriendo a consumar, a alcanzar la etapa final. Es decir, trabajar a través de todo el proceso para llegar a la fase final. ¿Esto qué nos está mostrando? Que el trabajo de la unidad en la iglesia es un trabajo no solamente intencional, sino que segundo, debe de ser continuo.
Cuando el Señor utiliza la palabra perfeccionados, está utilizando un término griego que es teleio, teleio, que significa consumar, alcanzar la etapa final. Es decir, trabajar a través de todo el proceso para llegar a la fase final. Cuando se hace este trabajo, mis hermanos, ¿qué es lo que se obtiene? La unidad, dice el Señor, para que sean perfeccionados en unidad. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Mis hermanos, hagamos unas consideraciones. Pasemos a nuestro segundo punto. Y creo que no nos dará tiempo para más, pero como les he dicho, no pienso correr. Vamos a ir despacio. Vamos a hacer unas consideraciones, mis hermanos, de lo que obtenemos aquí en estos 3 versículos de la oración del Señor en Juan 17. Aspectos a considerar. Primero, iglesia, Jesús nos ruega que algún día todas las denominaciones se conviertan en un grupo inmenso. Él no está hablando de que todas las denominaciones lleguen a ser un grupo grande, gigante, inmenso. Él no está orando por eso. Segunda consideración. Cuando Jesús ofreció esta oración, no había denominaciones. No había denominaciones, hermanos. Tampoco pide que en una forma vaga la unidad esencial del Padre y del Hijo se pueda reproducir en la vida de los discípulos, aunque sea verdad que la unión mística entre los creyentes y Cristo procede y es reflejo de la relación entre las personas de la Santa Trinidad. Tercera consideración. Jesús pide que los discípulos sean constantemente uno en su posición frente al mundo. En otras palabras, que permanezcan unidos en amor y en defensa de la verdad, así como el Padre y el Hijo son constantemente uno. Cuarta consideración. La lógica exige que el significado sea unidad de cooperación. Vuelva y mire, hermano, en las manos sosteniendo al mundo. Lo que vemos en los 3 versículos de Juan, del capítulo 17, es que el significado de la unidad allí implica ¿qué? Cooperación. No significa, mis hermanos, que esto sea un trabajo solo de unos cuantos en la iglesia. En Dios, la unidad de esencia es básica para la unidad de la manifestación, mis hermanos. La unidad que hay en la Trinidad es la base para la unidad entre el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, usted y yo debemos tener unidad en la iglesia y debemos cooperar para que haya la unidad en la iglesia, porque la Trinidad está en unidad. Así que cuando usted, mis hermanos, cuando usted dice, ay, ese hermanito como me cae de mal, ay, esa hermana no me la trago, ay, voy a sentarme en otro lado porque es que, ay, ella me hizo algo que no me lo puedo soportar. ¿Cómo le parece que la hermana o la hermana que está pensando así está negando la unidad de la Trinidad?
está negando la unidad de la Trinidad. O sea, es contrario a la esencia misma de la base de la iglesia, que es la unidad, porque la Trinidad está unida. Es contrario pensar así. Mis hermanos, el contenido del ruego por la Iglesia Universal se especifica en ese versículo 21. ¿Cuál es ese contenido? Que todos constantemente sean uno. Como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos estén constantemente en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Consideración número 6. Al llevar en su corazón a todos los miembros de la Iglesia Universal, a los nacidos y los todavía no nacidos, y al verlos a todos como ya existiendo, cuando dice que no solamente por los que creen, sino por los que van a creer por medio de la palabra de ellos. Mis hermanos, esto es hermoso. Esto es hermoso, porque el propósito aquí en este ruego es la unidad de todos los creyentes, para que todos sean uno. Noten ustedes que el Señor está orando por los que están ahí, pero también está orando por nosotros. El Señor en su oración nos tiene incluidos a usted y a mí por nombre. Señor, para que María Elena llegue a ser uno con todos los discípulos. Así está orando el Señor. Cuando dice, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer también por medio de la palabra de ellos. Mis hermanos, la unidad por la que Jesús ruega no es simplemente externa. Él pide que la unidad de todos los creyentes se parezca a la que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Que en ambos casos haya esa unidad. La consideración número 8. La unidad de las personas de la Santa Trinidad es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Solo los que hemos nacido de lo alto y estamos en el Padre y en el Hijo, somos también espiritualmente uno. Y así ofrecemos un frente unido ante el mundo. Consideración número 9. Esta unidad de todos nosotros, la cual a su vez tiene su raíz en su unidad con el Padre y el Hijo, y que está constituida según la unidad que existe eternamente entre estas dos personas divinas, pero no es idéntica, tiene como glorioso propósito que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, cuando los creyentes estamos unidos en la fe y presentamos un frente unido ante el mundo, ejercemos poder e influencia. Cuando nos dividimos a causa de las luchas y disensiones entre nosotros, el ser humano necesitado de la salvación no sabrá a qué atenerse ni tampoco cómo interpretar lo que ven en nosotros, los creyentes. Por tanto, debemos siempre anhelar la paz, pero nunca la paz a expensas de la verdad, porque la unidad que se ha conseguido por medio de sacrificar la verdad no merece llamarse así. Hermanos, ¿han oído ustedes esta frase? Oiga, pero fulanita no es que cristiano. ¿Y por qué no le habla a otra persona que también es que cristiano? Pertenece a esa iglesia de ellos, pero hace días que no se hablan. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo ahí? La contrariedad que hay ahí, ¿cierto?
Cuando los creyentes mostramos con nuestra vida que caminamos con el Señor, nuestras acciones y actitudes que hablan más fuerte que las palabras apuntarán hacia Cristo como la fuente de nuestra fortaleza moral y espiritual. Así pues, los de afuera que antes despreciaban a Cristo comenzarán a pensar favorablemente en Cristo. Cuando el Espíritu Santo produce en su corazón esta nueva forma de pensar, estos hombres que hasta ese momento pertenecían al mundo creerán que los maravillosos relatos del carácter, ojo, del carácter de Cristo son verdaderos. Son verdaderos. Mis hermanos, cuando los creyentes estamos en Cristo, entonces Cristo está en nosotros. Esta es la gloria de ellos. Con la frase, la gloria que me diste, Jesús se refiere al hecho de que el Padre se manifestó a sí mismo en su Hijo. Y tú en mí, dice el versículo 21. Con las palabras yo les he dado, él está queriendo decir que Jesús se manifestó a sí mismo en la vida de los creyentes. Mis hermanos, realmente nos quedamos asombrados de todo lo que podemos ver en esta oración tan profunda. Y eso mirando solamente 3 versículos. Hagamos 2 consideraciones más. La unidad por la que Cristo ruega es más que una unidad ética, mis hermanos. Es una unidad tan íntima, tan vital, tan personal, que está modelada según y basada en las relaciones que existen entre las personas de la Trinidad. Esta unidad, mis hermanos, es no solo de fe, esperanza y amor, sino de vida misma. Juntos los creyentes constituimos un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, de manera excelsa. Porque entre otras cosas, mis hermanos, en esta temática vamos a estar considerando el cuerpo. ¿Por qué es necesario ver el cuerpo? Porque el cuerpo es una sola unidad. Entonces, de ese cuerpo, solo Cristo es la cabeza. No hay más cabezas de la iglesia, solo una, porque existe un solo cuerpo. Mis hermanos, y por último, la iglesia unida así por medio de la palabra y el Espíritu ejerce una poderosa influencia en el mundo. Al hablar de esta influencia, mis hermanos, Jesús repite las palabras del versículo 21 y luego agrega: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En consecuencia, el propósito adicional que Jesús tiene presente cuando pide la unidad es que el mundo lo considera como el producto del amor del Padre, amor que, prescindiendo de las diferencias en los objetos amados, es el mismo que el Padre tiene por el Hijo. Mis hermanos, y creo que puedo dar una conclusión de acuerdo a la introducción que hice. Tenemos que tener cuidado. La Iglesia Bíblica Comunidad de Amor, la Iglesia Bautista Local Bíblico Reformado, son nombres que hubo que presentar ante el Ministerio del Interior para poder diligenciar la parte legal, porque debemos
sujetarnos a las autoridades, pero de ninguna manera esos nombres pueden estar por encima de la esencia de la unidad presentada en Juan 17. Deseo que esto quede claro, hermanos. Deseo que esto quede claro. Administrativamente, porque tenemos que manejar una administración por ser entidades legales ante el Estado, y tenemos que manejar una administración de contabilidad. Tenemos que presentar declaración de renta para saber los manejos de los ingresos de la iglesia. Todo eso debemos hacerlo, pero por asuntos exclusivamente legales. Hermanos, esas diferencias o administraciones no pueden estar por encima de la esencia divina de Juan 17. No pueden estar por encima, mis hermanos. Yo no pertenezco exclusivamente a la Iglesia Bautista de París y los hermanos de la América ya que están allá. No quiero saber nada de ellos. Yo no puedo decir que pertenezco a la Iglesia de la América y los hermanos de la Iglesia Bautista allá en París, que se defiendan ellos como puedan. Hermanos, no, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Mis hermanos, que nos quede claro. Que nos quede claro. Los nombres que lleva la iglesia son requisitos de tipo legal para el Estado y nada más. Que nos quede claro eso, mis hermanos. Que nos quede claro. Mis hermanos, nosotros tenemos que modificar el vocabulario. Aunque necesariamente vemos revelado en la Biblia que existen las iglesias locales, geográficamente hablando, usted y yo sabemos que solo existe una iglesia universal. Solo existe una iglesia universal. Mis hermanos, espero que nos vaya quedando claro desde este momento, desde esta primera exposición, nos vaya quedando claro, somos la iglesia de Cristo. ¿Quién cumple la tarea misionera? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La sigla MER, Misión Evangélica Reformada para Colombia y el Mundo, no es una entidad paraeclesiástica, o sea, aparte de la iglesia. No, es solo la estrategia de trabajo. Estamos organizados en una misión que desarrolla la iglesia. Que desarrolla la iglesia. Ninguna entidad distinta a la iglesia, ninguna institución distinta a la iglesia ha sido encomendada para cumplir la gran comisión. Solo la iglesia de Cristo como tal. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a tener claridad con respecto a la unidad de la iglesia. Seguiremos profundizando a través de otros textos sobre la unidad de la iglesia. Pero creo que hoy colocamos el fundamento. Creo que hoy colocamos la base a partir de la oración de nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias por la exhortación que nos has hecho en esta oración preciosa, en esta oración gloriosa. Te damos gracias, Señor. ¿Cómo nos amas tú, Señor? ¿Cómo nos amas? Que nos abres el panorama, que nos abres los ojos
que nos quitas las escamas de los ojos, Señor, para que comprendamos, para que entendamos que si estamos comprometidos con el discipulado bíblico en Colombia y la plantación de iglesias locales, geográficamente hablando, la iglesia debe pensar en unidad. No podemos estar aferrados a nombres, no podemos estar aferrados a hombres del pasado. No seguimos pastores, no seguimos denominaciones, somos discípulos de Cristo. Te pido, Señor, que esto permanezca en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te lo imploramos. Amén. Y amén. Mis hermanos, les pido que cantemos al Señor